Una vez más el texto en 1 Corintios 1, 10 al 13. 1 Corintios 1, 10 al 13. Puede ponerse sobre sus pies para leer la palabra del Señor. El título de hoy no es un título agradable al paladar. ¿Me está entendiendo? Sin embargo, el tema es muy vigente. Y usted preguntará, bueno, ¿y por qué hoy el pastor va a hablar de la plaga de la iglesia en el siglo XXI? Bueno, quiero ubicarme un poquito más atrás y un poquito más adelante. Y es que este mes de octubre y noviembre como iglesia estaremos predicando en 8 sermones acerca de una iglesia conforme al corazón de Dios. Puede traducir esa frase y es de esta manera: la iglesia que Dios quiere, la iglesia que Él quiere que se esté preparando, una iglesia sin mancha ni arruga, la iglesia que va a venir a buscar, la iglesia que debe ser columna y baluarte de la verdad, la iglesia que es sal y luz en este mundo, la iglesia que no es mi iglesia ni es la iglesia tal, es la iglesia de Jesucristo. Leemos la palabra entonces desde esta óptica. La iglesia, la iglesia conforme al corazón de Dios, y Pablo le dice a la iglesia en Corinto, y nos lo dice a nosotros hoy por extensión: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. ¿Perfectamente cómo? Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque me informó la internet, la compañera de trabajo, que hay entre vos, que hay hermanos míos entre vosotros, ¿qué cosa? Contiendas. En otra versión dice así: disensiones. Quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy muy bueno, porque yo soy de Pablo. Pablo. Yo soy de Apolos. Ese tipo que habla tan bonito. Ni Pablo ni Apolo, ellos no conocieron al Señor de cerca. Yo soy ¿de quién? De Cristo. De Cefas o Pedro. Y el más santo de todos dice: no. Ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Pedro. Yo soy el bueno. ¿De quién soy yo entonces? De Cristo. Yo soy de Cristo. Wow. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Palabra de Dios, que la bendiga en nuestras vidas. Padre, danos discernimiento para entender tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Dios está amado, muchas gracias. Quiero recordar por segunda vez en este momento que estamos bajo el tema una iglesia conforme al corazón de Dios. La iglesia que Dios fundó y plantó. Les recuerdo algo muy breve del domingo pasado, cuando hablamos del fundamento de la iglesia, y hablamos de aquella declaración petrina cuando Pedro le dijo a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la frase de Jesús que dice: sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiero entonces recordar del domingo pasado que la iglesia es de Jesucristo. Es Jesucristo el fundador. Pero además de esto, debemos entender que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Pero también la Biblia nos enseña que la cabeza de la iglesia es Jesucristo. La Biblia además nos enseña que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Todas estas cosas nos dicen claramente que la iglesia no es un proyecto humano, es un proyecto divino. Y el proyecto divino se respalda
con una promesa del Señor. La promesa del Señor es esta: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Satán y todos sus demonios podrán, o de hecho lo hacen, atacar la iglesia de Jesucristo, mas la iglesia permanecerá, porque el mundo camina día tras día hacia el punto omega de la historia en que Cristo vendrá a buscar su iglesia. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. La iglesia entonces sí ha pasado muchas adversidades, y de hecho hoy las está pasando, pero la promesa está en pie. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hay un cántico antiguo que dice: en las luchas y en las pruebas la iglesia sigue caminando, nada la detiene para predicar. Y este es algo que en estos tiempos en que vivimos debemos recordar muy de cerca. Dios está con su iglesia. Amén. Esto no es un proyecto humano. Puedo faltar yo, puede faltar el otro puede hacer lo que no debe y apartarse, o hacer aún más testimonio contra la iglesia de Jesucristo, pero la iglesia, la verdadera, la de Jesucristo, la que Él compró con su sangre, permanecerá hasta que Él venga. Amén. Sin embargo, debemos recordar algo. A lo largo de la historia, los hombres, ustedes y yo, la raza humana, no siempre hemos hecho lo que a Dios le agrada. Y eso ha hecho que a veces las iglesias locales, y debo diferenciar la iglesia universal, todas las personas que creen y aman a Jesucristo, y las iglesias locales que se reúnen en un lugar y tienen un nombre y tienen una existencia propia, eso es la iglesia local. Es posible, pues así, muchos seres humanos, muchos hombres y mujeres, hemos un poco manchado el nombre de la iglesia. Nuestros testimonios, nuestras carnalidades, nuestras actitudes negativas, llámese pecado, han manchado el nombre de la iglesia. Sin embargo, eso no ha podido detener el evangelio de Jesucristo. Amén. Para información de ustedes, si miramos hacia Europa o miramos hacia Estados Unidos, ambas iglesias, en sentido general, en estos dos lugares, no están en sus mejores tiempos. Pero les voy a dar una buena noticia. En el mundo entero, el resto del mundo, lo que se llama en teología el mundo mayoritario, la iglesia de Jesucristo está avanzando para la gloria de Dios Padre. Amén. Y aún en los países llamados a la cortina de hierro, o los países de Asia, etcétera, etcétera, donde la iglesia de Jesucristo fue perseguida o aún está siendo perseguida, la iglesia de Jesucristo sigue adelante. Nada la detiene para hacer su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, la iglesia o las iglesias locales deben nacer, escuche bien esto, deben nacer por multiplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que una congregación local que está sana, saludable, que tiene visión de Dios, que quiere obedecer a Dios, procura que otras iglesias nazcan. Yo tuve la bendición de presidir a nivel nacional un movimiento de plantación de iglesias en Cuba. Y plantamos 30, 50 iglesias cada año. Mi iglesia local en Santiago de Cuba nos propusimos en un momento dado de la historia de nuestra iglesia plantar una nueva iglesia cada año. Una nueva iglesia cada año. Y los 22 años de pastor que estuve en esa iglesia en Santiago de Cuba, plantamos 21 nuevas congregaciones que hoy están haciendo su obra. Y otras iglesias se multiplican y tienen hijas. Eso es la manera natural de multiplicación, la plantación de iglesias. Déjenme decirle, triste, que en Nueva York no se están plantando iglesias. En Nueva York se están cerrando iglesias. La historia ustedes la saben más que yo de esta ciudad. Deje ese punto ahí. La otra manera que nacen las iglesias es por división. ¿Me escuchó? Por división.
un grupo no le acomoda, no le gusta, y se va y se planta una nueva iglesia. Miren, a la larga, esa iglesia nueva puede fructificar y aún puede ser de bendición y puede dar sus frutos, pero nació o salió de algo malo. No fue un parto natural, fue algo traumático, algo que trajo sufrimiento, que trajo desgarre, que trajo bronca, y que en ese mal testimonio, en ese proceso, algunos ni aquí ni allá, y cogen un camino triste. Bueno, esto no es nuevo. Si bien es cierto que en el siglo XXI esta tendencia se ha agudizado y hoy nacen las llamadas iglesias no denominacionales, porque las iglesias llamadas históricas, las que tienen ya un siglo, 2 siglos de existencia, tienen su vida, y entonces las nuevas iglesias surgen como iglesias no denominacionales y tienen muchos nombres. No voy a meterme a cuestionar eso. Las nuevas iglesias que surgen no por plantación, o sea, por multiplicación lógica, sino por división, se han ido incrementando, y eso a la larga o a la corta está afectando el testimonio de la iglesia. Amén. Esto no es nuevo, ni es típico del siglo XXI. Ya en el primer siglo, en la ciudad de Corinto, estaba sucediendo. Y vamos a irnos entonces, después de esta larga introducción de contextualización, irnos al texto bíblico. Pablo comienza con un ruego. Abra la Biblia ahí, versículos 10 y 11. Porque Pablo comienza con un ruego. Fíjense, el comienzo de este texto: os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Es un ruego encarecido. Es una petición que nace del corazón. Pablo escucha por la familia de Chloe, unos líderes de la iglesia que le comunican 4 cosas que estaban sucediendo, buscando ayuda con Pablo. Y Pablo les escribe: y se me he enterado de algo, y les ruego que no haya entre vosotros divisiones. Veamos aquí a Pablo, el apóstol, el obispo, el supervisor, el sobreveedor. Veamos a Pablo de una manera más íntima, familiar, como el padre espiritual que ve que sus hijos se están fajando unos con otros y no los recrimina, no los golpea, no los disciplina. ¿Qué hace? Reconocen que son adultos. ¿Y qué les dice? Les ruego, les pido, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y esto me dice que Pablo está abriendo su corazón para hacerle un ruego, porque provocaba dolor en el corazón de Pablo la división en el seno de la iglesia local. Amén. Leamos un poquito más adelante, después del versículo 10. Perdón, ahí al final del versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos. El ruego tiene 2 partes. Les ruego que no haya divisiones, y les pido que estéis como unidos, perfectamente unidos. Y cuando hablamos de unidad en la iglesia de Jesucristo, y Pablo lo enseña muy claro en esta misma carta, sobre todo en el capítulo 12 y 14, no es que todos pensemos lo mismo, ni hagamos lo mismo, ni seamos iguales, sino que haya en nosotros un mismo sentir, que es ponernos de acuerdo para darle la gloria a Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Semana pasada celebramos las naciones, somos 11 naciones aquí, quizás hoy haya hasta alguna otra nación de las 11 que más o menos estoy viendo delante de mí. Somos diferentes. A los cubanos nos gusta el con gris y la ropa vieja. Y a los ecuatorianos, ¿a quién le gusta también? A mí también, no soy cubano. Ah, bueno, a los ecuatorianos les gusta el ceviche, etcétera, etcétera. Pero en las cosas del Señor tenemos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Que seáis unidos
Y quiero llegar al versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, versículo 12, cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas y yo de Cristo. Cuando leí el texto al principio, hice énfasis para que ustedes entendieran algo. Es que la división lleva a identificarse con características humanas. Escuche esto. La división lleva a la persona a identificarse con características humanas. Les explico. Aquel que decía: yo soy de Pablo, está hablando del gran apóstol, el apóstol a los gentiles, y está diciendo: el mayor de todos, ¿quién es? Pablo. Por lo tanto, yo me afilio o sigo a Pablo, el mayor de todos. ¿Está bien? ¿Está ahí? Sigamos. Yo soy de Apolos. Les voy a explicar qué pasa con Apolos. Apolos tiene un origen griego, porque es judío, pero tiene una cultura griega. Es un hombre de una verborrea, un vocabulario muy amplio, muy fino, muy filosófico, y estaba predicando. Y la iglesia de Corinto no estaba en Jerusalén. El mundo de Corinto era un mundo más bien grecorromano, no judío. ¿Y a quién le gustaba entonces escuchar? Apolos, aquel que hablaba con sofismas, aquel que usaba retórica, aquel que usaba el método socrático. No se interesa todo eso que yo he hablado, pero estoy hablando de lo que es la filosofía griega. Entonces los corintios decían: no. Voy a hablar a los cubanos. El tipo duro aquí, ¿quién es? Apolos. ¿Interesado en qué cosa? En los gustos personales. Sí, pero algunos decían: no. Ni Pablo es el gran apóstol, ni Apolo es el que habla lindo. ¿Yo soy de quién? De Cefas. ¿Por qué Cefas, pastor? Cefas es Pablo, ¿verdad? Usted lo sabe. Pedro, perdón. Cefas es Pedro. ¿Por qué Pedro? Muy bien, porque recuerden esto y miren para acá que voy a hablar entre comillas. Entre los apóstoles, el número uno, ¿quién era? Pedro. Era el que predicó el primer mensaje allá en el libro de Hechos. Era el que le dijo al cojo del templo hermosa: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate. Entonces Pedro, en el mundo judío, era Pedro el que caminó. Sí, muchas cosas lindas de Pedro, pero había otros que eran muy santos. Esos eran los más santos de todos. No querían caer ni con Pablo, ni con Apolos, ni con Pedro. ¿Qué decían? Yo soy de Cristo. Mire, esa es otra manera de dividirse. Detrás de la fachada de la santidad. Todos los demás son malos. Y si todos los demás son malos, ¿cuál es la lógica que viene a continuación? Yo soy el bueno. Otra manera de dividirse. Entonces se ha afirmado hasta ahora, leyendo este versículo que acabo de leer, versículo 12, que la división entre la iglesia está enfocada, está relacionada a gustos personales o a deseos, aspiraciones personales. No tengo el cargo que deseo, no me gusta cómo hacen aquello, la otra iglesia hace lo otro. Y todo eso, ¿de qué habla? De mí, de mis gustos, de mis preferencias, de mis deseos, de mis aspiraciones. Pero no me habla de que yo estoy en un lugar a donde Dios me llamó, donde Dios me plantó, y mi intención y mi deseo es darle la gloria a Dios a pesar de las cosas. Amén. Pablo dice lo siguiente en el versículo 13. Una pregunta retórica. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No. La otra pregunta es más dura. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Pablo fue crucificado por vosotros? No. Pero díganlo alto porque me confundo. No. Ni Pablo fue crucificado por nosotros, ni Apolo fue crucificado por nosotros.
Y la lista es larga. El pastor fulano lo ha crucificado por ustedes y por mí. El único que fue crucificado y dio su vida por nosotros es Jesucristo. Amén. Entonces la lógica paulina es esta. No es Pablo, ni Apolos, ni Pedro. Es Jesucristo. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Pablo también reconoce que Apolos sembró. Pedro también. Yo he estado entre vosotros, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, no es el que se afana ni el que corre, sino el que Dios, de quien Dios tenga misericordia. Y quiero ser enfático en esto, mis amados. Cuando hay divisiones o hay personas que abandonan las congregaciones, es muestra de inmadurez cristiana. Y es muestra que las puertas del Hades están dándole fuerte a una congregación local. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan de Dios es que reconozcamos esto. Y voy a leer la palabra. Yo ciertamente, en el capítulo 3, o sea que puede pasar la página, dice porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué pues Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y por eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y sigue. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. No somos los líderes quienes hacemos la iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Amén. Amén. Nos corresponde entonces reconocernos o reconocer que necesitamos que Él tenga el primer lugar en todas las cosas. Amén. Para que en humildad nos podamos soportar los unos a los otros. Nos podamos perdonar los unos a los otros. Podamos estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros. Pablo entonces insiste, y con esto quiero terminar y recordar, aunque ya lo mencioné al principio, hablando acerca de la unidad de la iglesia, lo siguiente: solícitos, o sea, deseosos, prestos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Amén. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Dios. Mis amados, sea esta enseñanza o esta predicación una alerta para entender cuál es una o quizás la mayor plaga que la iglesia en el siglo XXI está enfrentando. Y esta es la división. Pastor, yo salí de una iglesia que se dividió. Yo me tuve que ir allá porque me hicieron tal cosa. Pastor, yo conozco muchas historias. Les voy a decir algo. Historias que yo ni mismo me las creo, las he conocido. Pero les voy a decir otra cosa. Yo no puedo vivir de las historias del pasado. Ni el pasado puede moldear mi presente ni mi futuro.
Mi presente y mi futuro me lo moldea ¿quién? Cristo. Y no puedo vivir con las amarguras del pasado, porque puede ser que una raíz de amargura me brote en mí y contamine a otros. Así que, conociendo 1000 historias, 1001 historias, me paro en el punto cero, que es donde estoy ahora. ¿Y saben cuál es mi propósito? Seguir adelante glorificando al Señor. Ciertamente, olvidando lo que queda atrás. Si estás aquí en nuestra iglesia porque eres miembro o te estás congregando como iglesia, no nos interesa mucho tu pasado. Amén. Y no voy a decir nada para que no te ofendas, pero tu pasado no es lo más importante, porque el pasado de todos aquí, incluyéndome a mí, fue un pasado negro. ¿Cómo? Sin Cristo estábamos muertos en delitos y pecados y estábamos condenados al castigo eterno. Las gracias sean dadas a Dios que nos da vida en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces en Él vivimos un hoy, vivimos el presente y caminamos hacia el futuro. Entonces, mi amado hermano, hermana, deja la mochila del pasado. Piensa en tu cuadra donde tú vives, cuál es el día de la basura, no de la reciclable, de la otra. Y bota tu mochila con todas esas cosas y esos recuerdos para que vivas una nueva experiencia en Cristo y procures la unidad de la iglesia, porque cuando la iglesia vive en unidad glorifica a nuestro Padre Celestial. Que les bendiga.